Noticentro 1, CMI. La inseguridad no da tregua en Bogotá. El hurto aumenta un 28% en la capital. Chapinero Central y El Polo entre los más afectados. Pareja víctima de paseo millonario en una discoteca del norte de Bogotá. Preocupación por desabastecimiento de medicamentos para controlar la epilepsia. Más de 70 menores no han recibido su dosis. Denuncian a un mayor por presunta violación a una joven que prestaba servicio militar en Manizales. Asesinan en Antioquia al líder social que había sido desplazado. Presunto ladrón recibe golpiza de su víctima cuando intentó hurtarle el celular. Caleños denuncian que están azotados por los motoladrones. 55 niños intoxicados, al parecer por alimentos, en mal estado en el Atlántico. Dramático video muestra el momento del accidente mortal de un avión cisterna que combatía los incendios en Grecia. Con Luisa Tobo. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Un nuevo caso de presunto abuso sexual se habría presentado al interior del ejército. Una joven soldado sería la víctima. Stig Vengas con los detalles. Stig, buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Un aberrante caso que se habría presentado en el batallón Ayacucho, esto en la ciudad de Manizales, donde ya fue relevado del cargo un mayor profesional del ejército por haber presuntamente violado a una soldado profesional. Sobre el presunto agresor se ordenó el relevo inmediato de su cargo como un mecanismo de transparencia, mientras se adelantan los procesos investigativos y una vez se conozcan las decisiones judiciales emitidas por las autoridades competentes, serán acatadas como corresponden. El padre de la joven mujer soldado fue quien se atrevió a denunciar al presunto abusador. Vamos a hablar de otra importante noticia y tiene que ver con un operativo que realizó en las últimas horas la Armada de Colombia junto con la Fuerza Aérea, esto específicamente en aguas de San Andrés. Allí fueron rescatados 41 migrantes. 30 de nacionalidad venezolana, 6 de nacionalidad vietnamita y 5 de nacionalidad peruana, entre ellos 11 de menores de edad. Se les brinda valoración médica, se hacen respetar sus derechos y se ponen a disposición de Migración Colombia y Comisaría de Familia. Entre las 41 personas rescatadas por la Armada y la Fuerza Aérea hay 11 menores de edad. Todos están siendo atendidos en centro médico en San Andrés. En otras noticias, el ministro de Defensa Iván Velásquez completa ya 4 días hospitalizado. Esto en el Hospital Central Militar de Bogotá. Hay que decir que tuvo una infección urinaria luego de adquirir un virus en San Andrés el pasado 20 de julio, Día de la Independencia. Según fuentes le confirmaron a CMI, en las próximas horas sería dado de alta. Es toda la información desde el centro de Bogotá. Stig Vengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y fue asesinado un líder social que días anteriores habría huido de su territorio por los constantes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en Segovia, Antioquia. Hernán Muñoz tiene los detalles. Hernán, muy buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Esto ocurrió en la vereda Rancho Quemado, en el municipio de Segovia, en el nordeste del departamento de Antioquia. Ya hay reacciones del gobernador del departamento y de la secretaria de Educación, que confirmó que varios niños se encuentran desescolarizados porque la institución educativa está siendo ocupada por algunos indígenas que salieron desplazados de sus territorios. Según la denuncia, el líder social que ya se había desplazado por amenazas fue asesinado en la vereda Rancho Quemado de Segovia, Antioquia. En la zona, 300 personas salieron hace un mes por las amenazas de los grupos armados y el gobernador Aníbal Gaviria denunció la instalación de explosivos. Allí creo que la situación de información más compleja que he tenido el secretario de Seguridad es amenazas de los diferentes grupos al margen de la ley, pero principalmente del ELN, para buscar también mantener una situación de caos y de dificultad en el territorio. La Secretaría de Educación de Antioquia denunció que un grupo de niños se encuentra desescolarizado porque la escuela está siendo ocupada por varios indígenas que fueron desplazados. Por el momento siguen desescolarizados los 112 niños de Arenales, que son las familias que se trasladaron para Rancho Quemado a la institución educativa Santa Laura. Entonces están desescolarizados los 112 de Arenales más los 169 de Santa Laura del corregimiento
corregimiento de Rancho Quemado de Segovia. En la zona continúa la zozobra y el temor de varias familias indígenas. Cambiamos de tema porque un presunto ladrón que pretendía robar un celular se llevó semejante sorpresa de su víctima. El supuesto delincuente fue golpeado y entregado a las autoridades. Una sorpresiva escena quedó grabada en esta cámara de seguridad en el barrio Suramericana de Medellín. Un presunto ladrón llegó en esta motocicleta e intentó acorralar a este hombre, pero no se esperaba la reacción. La víctima se enfrentó al supuesto delincuente y lo golpeó hasta dejarlo en el suelo. Estamos en un punto medio, tenemos un leve incremento frente a este hecho. Ya venimos tomando las acciones necesarias con el nuevo comandante de la Policía Metropolitana, el general Rosenberg Novoa, frente a este tema. Vamos a hacer acciones especiales en los sectores donde más se nos presenta el hurto, que es aquí en La Candelaria, en la Comuna 10, en El Poblado, en Laureles. Al parecer, el presunto ladrón fue conducido por la policía en medio del forcejeo. Y atención a esta imagen que les vamos a mostrar. Un motociclista se salvó de milagro de morir aplastado luego de que un vehículo que llevaba un contenedor sufriera un grave accidente en el sur del Valle de Aburrá. En la imagen se observa cómo este gran contenedor se fue al suelo, perdió el nivel y el motociclista quedó a pocos minutos. Otra persona prácticamente logró cubrirse en la pared que tenía el espacio con esta vía donde ocurrió el accidente. Las autoridades le confirmaron a Noticentro 1 CMI que continúan avanzando en la investigación para establecer qué ocurrió con este vehículo que se movilizaba en una de las vías principales de esta zona de la ciudad. Nos despedimos con las noticias de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Y la inseguridad no da tregua en Bogotá. Los hurtos en la capital van en aumento y el crimen se ha tomado nuevas zonas. Angélica María Arango, buenas tardes. ¿Qué está pasando con la seguridad en Bogotá? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Seguimos reportando y denunciando todos los casos de inseguridad aquí en la capital del país. Pues precisamente conocimos los 5 barrios en los que más se cometen hurtos en lo corrido de este año. El primero es el barrio Chapinero Central, que cuenta en este momento con 693 hurtos. Además, tuvimos la posibilidad de hablar con una pareja que denuncia que fueron víctimas del paseo millonario, pues ellos se encontraban en un establecimiento comercial en la 116 con 19. De allí no recuerdan nada más, simplemente se levantaron alrededor de las 5:30 de la mañana en un taxi con sus cuentas bancarias totalmente desocupadas, sin sus billeteras y sin sus celulares. No cesa el crimen en Bogotá. Los delincuentes se han enfocado en delinquir en el barrio Chapinero Central, que cuenta con 693 hurtos, La Capuchina con 594 hurtos, Las Nieves con 511 hurtos, San Diego también con 511 hurtos y el Polo Club con 504 hurtos. Vemos cómo han incrementado los puntos calientes. Siempre nos preguntan qué es un punto caliente. Un punto caliente es un sitio donde concurre el delito. O hay microtráfico o hay robo. Y particularmente en el 2020 teníamos 228 puntos calientes en la ciudad de Bogotá y hoy tenemos 578. Quiere decir que se han doblado el número de puntos calientes. Uno de los delitos más frecuentes es el paseo millonario. Una pareja cuenta como dentro de un bar en la 116 los drogaron y robaron sus pertenencias. Yo me acuerdo como de todo el momento, me acuerdo hasta quienes estaban al lado, voy al baño y a partir de ese momento no me acuerdo de nada. Con las personas con las que estaban dicen que mi estado de ánimo cambió totalmente y que salgo alterada del bar queriéndome montar a un taxi sola y hasta ahí me acuerdo. Fue en ese momento en el que la pareja tomó un taxi sobre la medianoche. Cuando reaccionaron eran las 5:30 de la mañana. Según los extractos bancarios intentaron sacarle toda la plata a Sara, ¿sí? Le sacaron una plata a Sara. A mí me cogieron la tarjeta también y empezaron a hacer transferencias. A él no les dejó sacar plata, sino transferencias. E incluso después de nosotros habernos bajado, salen transferencias antes de bloquear todo en diferentes lugares, prostíbulos, tiendas, cigarrerías, y fueron pasando la tarjeta por todo lado. Nosotros llamamos a la policía y la policía no nos tomó la denuncia porque estábamos intoxicados, entonces que no nos valían y simplemente no tomaron datos. Según el reporte médico, les habrían suministrado benzodiazepina, medicamento que logra calmar o sedar a una persona elevando el nivel del neurotransmisor en el cerebro.
Y es que además la violencia se está trasladando a las aulas y a los entornos escolares. En video quedó registrado el momento exacto en el que 2 estudiantes del colegio José Francisco Socorrás de la localidad de Bosa se estaban enfrentando a puños. En el video quedó registrado como una de las madres de las estudiantes alentaba a su hija para que continuara el enfrentamiento. Atención a las siguientes imágenes. Está la mamá de una de las niñas. Es la mamá, la de Rosado. Los hechos ocurrieron en la localidad de Bosa, en inmediaciones del colegio José Francisco Socorrás. Incitando. En video quedó registrado el momento en el que 2 estudiantes se enfrentaron a golpes. La mamá de una de las estudiantes se encontraba en el lugar. Sin embargo, no detuvo la pelea. Al contrario, alentó a su hija para que continuara con el enfrentamiento. En el momento, pues yo venía pasando precisamente por el lugar donde ellas estaban agrediendo. Por tal el motivo no lo sé, no lo conozco, pero entre la pelea de estas 2 niñas estaba la mamá de una de ellas que incitaba a su hija a pelear, ¿sí? Que arremetía a su hija que le diera a la otra. Hubo un momento en que una de la niña de la señora paró porque ella no quería pelear y la reacción de la mamá fue empujarla para que la niña se diera duro. Había mucha gente, muchas personas, muchos estudiantes. Varias de ellas intentaron separar a las niñas, pero la mamá de la niña no dejó. Ella es la mamá y está permitiendo. Estos hechos se suman a la agresión a una profesora y los golpes de una docente a un niño de 7 años ocurridos en estos días. ¿Qué está pasando con la desmedida violencia en los entornos escolares? En otras noticias hay una preocupación muy grande por el desabastecimiento de los medicamentos contra la epilepsia. 70 madres aseguran que sus hijos menores de edad no han recibido estos medicamentos alrededor de hace 2 meses. Grave situación enfrentan alrededor de 70 menores de edad, quienes hace alrededor de 2 meses dejaron de recibir sus medicamentos anticonvulsivos. Por negligencia de la EPS, y no solo de mi EPS, sino de todas las EPS de Colombia, los pacientes como mi hijo Dani se están quedando sin los medicamentos anticonvulsivos que son vitales, precisamente pues para que no convulsione. Esto que ha causado en Dani que ha tenido crisis convulsivas recurrentes y todo por la ineficiencia de las EPS. Las familias han tratado de comunicarse con las autoridades, sin embargo, aseguran que hay silencio total frente a este desabastecimiento. Imagínese usted tener una enfermedad huérfana o sufrir de epilepsia y no encontrar el medicamento durante 2 meses. Hay personas que sufren de esos ataques todos los días de manera, digamos, constante, y 2 meses no tener derecho, digamos, acceso a vida digna, pues nos tienen muy preocupados. Los medicamentos que hacen falta son Urbadán, Ovax, Vigabatrin, Sabril, Fenobarbital y Neviot. Finalizamos con esta información, pues nos encontramos en el patio taller de la primera línea del metro, aquí en la localidad de Bosa. Hasta este punto llegó la alcaldesa Claudia López y el gerente del metro Leonidas Narváez para la firma del acta de la fase de construcción del viaducto de la primera línea del metro. Además, se anunció que en este momento se instalan nuevos frentes de obra para la construcción del metro. Hoy, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer los avances de la primera línea del metro, que se desarrolla bajo los siguientes proyectos. Que eso quiere decir que que es la red metro que Bogotá está construyendo hoy. Yo quiero volverle a recordar a Bogotá que la red metro que estamos construyendo tiene 24 kilómetros de viaducto en la primera línea del metro que empiezan aquí en este patio taller en Bosa y llegarán hasta Chapinero en la calle 72. Tiene la alimentadora de la avenida Ciudad de Cali que se está construyendo también. Tiene la alimentadora de la avenida 68 que se está construyendo también. Y tiene el corredor verde séptima cuya licitación abrirá el próximo lunes 31 de julio. Además, se anunció la construcción del viaducto de la primera línea del metro. Pero hoy estamos iniciando la fase de construcción del viaducto. El viaducto es por donde ruedan los trenes, los 30 trenes que tendrá esta primera línea del metro con sus 3 alimentadoras, la Cali, la 68 y el corredor verde séptima. El proyecto, que cuesta en total 22.1 billones de pesos, aspira a que en diciembre tenga un avance del 35% y en marzo del 2028 se esté rodando la primera línea del metro con pasajeros. Hoy arrancan 6 nuevos frentes de obra de nuestra primera línea del metro. Esos 6 frentes de obra arrancan
en esta nueva etapa, con el acta que acabamos de firmar. Arrancan estos 6 nuevos frentes de obra, además de lo que estamos haciendo en el puente del Pulpo de la 68 con 1 de Mayo, además de lo que estamos haciendo en la 72 con Caracas, además de lo que seguiremos haciendo aquí en el Patio Taller. Ya teníamos 3 frentes de obra, ahora tendremos 6 más, para un total de 9 frentes de obra de nuestra primera línea del metro. La alcaldesa además hizo un llamado para que los precandidatos no paren las obras del metro y se puedan cumplir los plazos a cabalidad. La alcaldesa aseguró que en este momento la primera línea del metro tiene un avance del 24%. Con esta información me despido desde el Patio Taller de la primera línea. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, gracias. La Corte Suprema de Justicia deberá definir la situación judicial del ex senador Armando Benedetti, quien tiene 4 procesos penales en curso, los cuales fueron remitidos hoy a la Fiscalía al Alto Tribunal. César Melo, ¿en qué consiste este trámite? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues la Fiscalía General de la Nación le remitió formalmente a la Corte Suprema de Justicia todas las investigaciones que cursaban en contra del ex senador y ex embajador Armando Benedetti. Pues recordemos que Armando Benedetti ocupó el cargo de embajador de Colombia en Venezuela durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, y mientras ocupaba ese cargo, la Corte Suprema de Justicia tuvo que remitirle todos los expedientes a la Fiscalía para que lo investigara, dado que su fuero hacía que la Fiscalía General de la Nación fuera la entidad que debía investigarlo. Sin embargo, tras la renuncia de Benedetti a su cargo diplomático, ahora será la Corte Suprema de Justicia la que investigue nuevamente al ex embajador Benedetti. Puntualmente, la Fiscalía General de la Nación le remitió 4 expedientes, 4 procesos que pasaron de la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia por varios delitos, entre ellos irregularidades en la contratación y enriquecimiento ilícito. Y es que la Corte Suprema de Justicia, cuando investigaba al ex senador Armando Benedetti, ya tenía avanzados varios de esos procesos. Así las cosas, será la Corte Suprema de Justicia la que defina cuál será la suerte jurídica y el futuro judicial del ex embajador Armando Benedetti. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI, pero al regresar, esperen. 55 menores intoxicados por alimentos en mal estado en el Atlántico. Ya volvemos. Valle del Cauca se registró un homicidio de otro líder social. Se trata de Tiberio Chepesetti, un médico indígena perteneciente a la comunidad Nasa. Valentina, muy buenas tardes. Adelante con la información. Muy buenas tardes, Luisa. Pues como usted lo indica, en alerta máxima se encuentran las comunidades Nasa del sur del Valle y el norte del Cauca, luego del asesinato de un líder indígena de esta comunidad. En las últimas horas, el médico tradicional, mayor del pueblo indígena Nasa y firmante de paz Tiberio Chepesetti, de 57 años de edad, se convirtió en el 94 líder indígena asesinado durante este 2023. Los hechos se presentaron en zona rural del Valle del Cauca. Estaba pues visitando a la familia para el lado del Cauca, y en las horas de la tarde, al regresar acá al municipio de Florida Valle, al parecer fue interceptado allí en Llanito, el corregimiento Llanito, por unos hombres, el cual pues lo detuvieron y pues lamentablemente le impactaron 6 puñaladas en el cuerpo, y el cual pues con esto, digamos, llevó a perder la vida. Este hecho se registra tras las amenazas que circulan desde hace aproximadamente 3 meses contra los dirigentes, mayores y demás representantes de estas comunidades. Las autoridades, por su parte, investigan los móviles y responsables de estos hechos violentos. Los móviles del homicidio se encuentran en materia de investigación por parte del CTI y la Fiscalía. Cabe resaltar que Tiberio Chepe era un firmante de paz y buscaba ser acogido por la Justicia Especial para la Paz, además de que su nombre habría aparecido en un panfleto firmado por las disidencias de las FARC, catalogándolo como guerrillero y lambón. El líder indígena trabajaba con los cabildos y resguardos ubicados en la zona rural del municipio de Florida. En lo corrido de este 2023 en Colombia han sido asesinados 94 líderes sociales, y desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados más de 1.500 líderes y defensores de derechos humanos. Y cambiamos de tema porque una de las infracciones más frecuentes entre los conductores caleños es la invasión al carril exclusivo del sistema de transporte masivo. La Secretaría de Movilidad reveló que diariamente se imponen 202 comparendos por esta infracción.
En los últimos 18 meses se ha enfatizado la regulación, inspección y vigilancia por parte de la Secretaría de Movilidad a la exclusividad de la infraestructura para el tránsito del masivo integrado de Occidente Mío. Sin embargo, durante este 2023 se ha sorprendido a más de 4.730 conductores transitando por el carril exclusivo del sistema de transporte masivo. Esta actividad ha traído como resultado en materia de notificaciones a infractores más de 21.000 personas notificadas y más de 1.600 vehículos inmovilizados por estas razones. De acuerdo con lo dicho por el funcionario, en 2022 fueron impuestos 16.951 comparendos y 1.080 vehículos fueron inmovilizados por cometer esa infracción que impacta en la seguridad vial de la ciudad. Igualmente nosotros a través de nuestro equipo de educación y cultura, de participación ciudadana, en todos nuestros procesos donde hablamos de la movilidad segura. Las cifras entregadas por la Secretaría de Movilidad señalan que las motocicletas poseen el mayor número de multas e inmovilizaciones. Para el año 2022 fueron notificados 9.728 infractores e inmovilizados 990. Y en lo corrido del 2023 van 2.697 y 463 respectivamente. Seguido a este medio de transporte se encuentran los automóviles, camionetas, camperos, camiones y buses. Y en otra información, no cesa la delincuencia en la capital del Valle. En las últimas horas quedaron registrados en video 2 hechos de inseguridad que tienen atemorizada a la ciudadanía de Santiago de Cali. El primero de ellos se presentó en la avenida Roosevelt con carrera 36C, cuando sujetos a bordo de una motocicleta llegaron y en cuestión de segundos robaron la computadora de un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar. El segundo de ellos se presentó en el centro de Cali cuando delincuentes ingresaron a un local comercial y mientras algunos de ellos entretenían a la vendedora, el otro delincuente robaba la caja fuerte con el producido de este establecimiento. La invitación es para que los caleños estén atentos a estas modalidades de robo y tomen las precauciones necesarias. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Valentina, muchas gracias. 14 niños entre 0 y 5 años de edad permanecen hospitalizados en Soledad luego de una intoxicación masiva que afectó a 55 niños en total. Jorge Castro, buenas tardes. ¿Cuál es el estado de salud de los menores y qué habría ocasionado este hecho? Luisa, muchas gracias, muy buenas tardes. Son 9 los menores que continúan hospitalizados, 3 aquí en el municipio de Soledad y 6 en el distrito de Barranquilla. El CDI, ubicado en el barrio Centenario de Soledad, alberga a niños de 0 a 5 años. Los menores presentaron síndromes infecciosos y respiratorios. Él me dice que después que comió la merienda, cuando le dan la merienda, que él comió queso, comió pan y tomó bienectarina. Entonces, pero que cuando comió el queso, él sintió que el queso lo quería vomitar. Este martes amaneció cerrado tras la emergencia sanitaria que se vivió con los niños. Fueron 97 niños de un CDI que estuvieron expuestos a un alimento potencialmente contaminado. De esos 97 niños, 55 resultaron intoxicados. Los niños recibieron de desayuno arepa de maíz, piña, bienectarina y queso. Este último fue el consumido por la totalidad de los niños intoxicados. El parte de 9 niños que continúan hospitalizados por diferentes causas, algunas relacionadas con la misma intoxicación, otras no, y el resto de niños han sido dados de alta. Una grave denuncia hicieron familiares de los menores. Hubo ocultamiento de evidencia. Cuando llegaron los funcionarios de salud pública, no encontraron un solo alimento aquí. La alimentación es suministrada directamente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que también realiza acompañamiento a los menores y a sus padres. La alta médica de estos 9 niños que continúan hospitalizados depende de la evolución después de esta fuerte intoxicación. Noticias desde Soledad Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. 3 personas fueron capturadas por transportar en un vehículo particular bajo la modalidad de doble fondo 14.000 dosis de cocaína valuadas en 100 millones de pesos. Tatiana, muy buenas tardes. Adelante con la información. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades están investigando a qué grupo pertenecerían estas 3 personas. Esta droga tenía como destino la costa atlántica para luego ser enviada al exterior.
La droga fue incautada en el kilómetro 14 de la troncal de Magdalena Medio por la Policía de Tránsito y Transporte, que al momento de hacer una requisa a un vehículo campero, notaron que tenía un doble fondo en el techo donde era ocultado el estupefaciente. Nuestras unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio logran la incautación de 14.000 dosis de clorhidrato de cocaína, avaluados en aproximadamente 100 millones de pesos. 3 personas fueron capturadas por el hecho y puestas a disposición de la Fiscalía. Uno de 22, uno de 20 años, personas muy jóvenes que toman una mala decisión. De acuerdo con las investigaciones, la droga tenía como destino la costa atlántica para luego ser sacada del país. Durante este año se han incautado más de 3 toneladas de droga en carreteras de Magdalena Medio. Y en otras noticias, la Procuraduría suspendió por 4 meses en su cargo al alcalde de Cartagena, William Dow. Esta decisión se dio luego de un proceso disciplinario que enfrentaba el mandatario por haber llamado nido de ratas a los directivos de la Universidad de Cartagena. Esta decisión se da en primera instancia y frente a esta decisión, el alcalde William Dow rechazó esto y señaló que estará en su cargo hasta el 31 de diciembre. Además, cuestionó que la Procuraduría no haya iniciado una investigación en contra de los directivos de la Universidad de Cartagena por la pérdida de dineros públicos. Es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, asegura que no buscará alianzas para una posible investidura hasta agosto, mientras el Partido Popular parece acercarse al PSOE de Sánchez en lo que sería un intento de los conservadores para intentar negociar con sus rivales socialistas tras los débiles resultados de su único aliado potencial, el ultraderechista de Vox. Asegurando que afrontará sin prisas los contactos con otras fuerzas políticas españolas con el fin de recabar apoyos para intentar su investidura, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aseguró que no buscará alianzas hasta la segunda quincena de agosto después de que se constituyan el Congreso y el Senado. En contraste, el Partido Popular, que fue la fuerza más votada en las elecciones, no tiene con quién hacer una mayoría para formar gobierno debido a que su único aliado potencial es la ultraderecha Vox, que asusta al resto de partidos minoritarios y de hecho tras el rechazo de los nacionalistas vascos, una eventual investidura de Alberto Núñez Feijóo ya se puede dar por fallida. Al líder del PP solo le queda la opción de apelar al PSOE de Sánchez, que se posiciona como la segunda fuerza política detrás de los conservadores. Esto tras los comicios que dejaron al Congreso de los Diputados, que se encarga de nombrar al nuevo Ejecutivo, dividido de la siguiente manera. El PP, que alcanzó los 136 escaños, se encuentra lejos de la mayoría absoluta de 176 asientos para poder formar gobierno, mientras el PSOE alcanzó los 122 legisladores, seguido de la ultraderecha Vox con 33 tras restarse 19 escaños, mientras la izquierda sumar aliada de Sánchez quedó con 31. En este escenario, el mandatario tiene más partidos minoritarios con los que negociar que Feijóo, incluidos movimientos regionalistas vascos y catalanes, algunos de los cuales ya le cerraron las puertas al PP por su alianza con Vox, que solo le asegura 169 asientos. China anunció el reemplazo de su ministro de Relaciones Exteriores, que está desaparecido hace un mes. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, fue destituido drásticamente este martes tras una prolongada ausencia de la escena pública y sustituido por su predecesor Wang Yi, en una sorprendente e inusual sacudida de la cúpula de la política exterior del país. La repentina medida, aprobada por el máximo órgano decisorio del Parlamento chino, se produce en un momento en el que el destino de Qin sigue siendo un misterio. No ha sido visto desde el pasado 25 de junio, día en que se reunió en la capital china con funcionarios de Sri Lanka, Rusia y Vietnam, y desde entonces se ha ausentado de varios eventos diplomáticos, despertando todo tipo de especulaciones acerca de su paradero y su situación. El presidente y secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, firmó una orden para hacer efectiva la decisión. Kevin McCarthy anunció en Fox que se iniciará un juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El líder de la Cámara de Representantes aseguró que en el Comité de Supervisión están dispuestos a adelantar un juicio político contra el presidente del país por haber cometido actos irregulares junto a su hijo Hunter Biden para lucrarse. Afirmó que Devon Archer, quien fue socio del hijo de Joe Biden, estaría dispuesto a comparecer ante el Congreso para entregar pruebas. El clima
clima le juega una mala pasada a Italia. Una violenta tormenta acompañada de intensas precipitaciones de lluvia y granizo, así como rayos y ráfagas de viento repentinas, causaron importantes daños, sobre todo en Milán, donde numerosas calles han quedado inundadas y han caído decenas de árboles. Mientras tanto, los incendios forestales se extienden en la isla de Sicilia, al sur del país, especialmente en la zona de Palermo, donde las llamas amenazaron el aeropuerto, que permaneció cerrado por varias horas. La central nuclear de Zaporilla, ocupada por Rusia, volvió a causar preocupación internacional después de que la Agencia Atómica de la ONU halló minas en su perímetro. Rusia afirma que se trata de una decisión militar y que las minas se encuentran en un área restringida al personal, además de estar a espaldas de la mayor central nuclear de Europa, mientras Ucrania advierte de riesgos para la seguridad debido al empeoramiento del estado de uno de los 6 reactores de la planta. Y se estrelló un avión que combatía los incendios en la isla griega de Eubea. El accidente se transmitió en la televisión estatal, que mostró que el avión en vuelo bajo desaparecía en un cañón antes de que se diera una bola de fuego. En Grecia hacen frente a múltiples incendios y altas temperaturas desde hace más de 10 días. Μαρία, πριν από λίγα λεπτά είχαμε τόση Καναντέρ στον οικισμό του Πλατανιστού στην Κάριστο. Αυτή τη στιγμή πετάει ελικόπτερο πάνω από το σημείο του. Los costos y beneficios del acero en la construcción sostenible. Para una construcción sostenible se hace indispensable el uso de materiales reciclables, de doble utilidad o simplemente reutilizables. Es por eso que el acero se convierte en una de las materias primas más importantes para el sector. Una de las grandes ventajas del acero es que es infinitamente reciclable, nunca pierde propiedades con el tiempo. Entonces nosotros lo usamos y con ella misma volvemos a producir varillas para la construcción. Empresas ya trabajan desde la producción de materiales con estándares internacionales. Por ejemplo, el uso de la matriz energética. Generamos menos carbono por cada megawatt que consumimos. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad dentro de la industria de acero colombiana, tenemos uno de los mejores indicadores probablemente de Latinoamérica. También se garantiza la calidad y durabilidad en una competencia con los bienes importados. Nos abocamos mucho a lo nacional y esto es lo que nos ha permitido, digamos, tener, dentro de Colombia una mayor aceptación de los productos locales por encima de cualquier tipo de producto importado. Las empresas crecen en sus programas de economía circular. Centro 1 CMI, a continuación no se pierdan la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.